Bien, ahora que ya estamos grabando, vamos a presentarla porque está acá tempranito con nosotros. Es magíster y psicóloga Yanira Oria Rodríguez. Es magíster en educación con mención en dificultades del aprendizaje en la Pontífica Universidad Católica de Perú, licenciada en psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, educadora de familias y del salón de clases certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association, formación en arteterapia gestáltica y psicoterapia gestáltica infantil, experiencia profesional en el área educativa en instituciones educativas estatales, particulares y de educación superior técnica, psicóloga en el área de tutoría y orientación de la Unidad de Formación Básica Integral en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente universitaria en UNIFE y en posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Así que todo esto y mucho más es la profesional que va a estar compartiendo el día de hoy, así que qué placer y qué honor. El día de hoy ella nos va a traer la prevención del suicidio, el acompañamiento en niños y adolescentes. Yanira, el grupo es todo suyo. Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de ustedes. Aquí un gran saludo desde Perú, aquí son las 7 de la mañana, así que pues los recibimos madrugando. Bueno, que ya no es tampoco tan temprano, ustedes están allá desde las 9 y bueno, con mucho cariño, mucha alegría poder acompañarnos nuevamente. El año pasado pude acompañarlos en este congreso que se hizo respecto al duelo y la tanatología y ahora pues abordamos este espacio con otro tema también desde la prevención, pero en torno a lo relacionado a la prevención en el suicidio, ya que estamos en este mes justamente de septiembre, todos juntos concientizándonos y concientizando y psicoeducando en torno a este tema. Entonces, qué importante pues poder abordarlo a través de estos espacios como los que se están promoviendo aquí y realmente pues vamos juntos iniciándonos también en las posibilidades que tenemos para hacer frente a todas las dificultades que pueden ir presentando nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues para dar inicio a este tema, me gustaría primero presentarles la agenda general. Vamos a primero hablar acerca de algunas generalidades en torno al suicidio, pero en esta población de niños y adolescentes. Y luego trataremos estrategias de prevención frente al suicidio con niños y adolescentes, que veremos que de hecho hay algunas que pueden ser usadas también para cuando hemos trabajado el duelo, pero hay otras también otras variables que podemos nosotros también tomar en cuenta frente a esta temática. Entonces, vamos a dar inicio con las generalidades sobre el suicidio, tomando en cuenta lo siguiente. Ya que estamos hablando de la prevención, sabemos nosotros que existen muchas vacunas para la prevención de muchas enfermedades en nuestra salud física y médica, pero en torno al suicidio lo que podemos decir es que nuestra salud emocional es pues la mejor vacuna para prevenir el suicidio. Y es eso en lo cual nosotros debemos abocarnos y pues justamente enfocarnos a lo largo de todos estos espacios en los que podamos acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la medida que nosotros tomemos acción preventiva en torno a estos temas de salud mental, entonces vamos a también pues fomentarlo en ellos de una manera más sistemática y más reflexiva. Entonces, siempre hay que iniciar identificando y sabemos que para poder prevenir e intervenir tenemos que hacer una adecuada detección frente a las conductas de riesgo. Entonces, pues hablamos de suicidio, según la OMS, cuando nos referimos a un acto deliberado de quitarse la vida, pero este es el acto prácticamente final, pero antes de ello existen conductas de riesgo o señales de alarma respecto a la conducta suicida. Entonces, podemos describir en los niños, niñas y adolescentes señales verbales y señales no verbales. Y es importante poder delimitarlo de esta manera porque naturalmente nosotros vamos a identificar ciertas características, manifestaciones, sintomatologías en diferentes patologías en los niños, niñas y adolescentes desde más bien una mirada más conductual. Normalmente cuando identificamos y encontramos cambios conductuales,
es que nos damos cuenta que existen situaciones que están ocurriendo. Entonces, esa es una señal de alerta claramente identificable en ellos, todos aquellos cambios que podamos encontrar. Entonces, cuando hablamos de las señales verbales, podemos referirnos al deseo de quitarse la vida, hacerse daño, matarse. Y pues evidentemente, cuando esto ocurre, esto también se va manifestando y se va pues precisando por su parte, ¿no? Vamos identificando justamente estas señales de una manera bastante clara y pues realmente que también nos vamos dando cuenta frente a ello que cuando ellos pues están verbalizando ciertas situaciones, entonces pueden expresar ese deseo, ¿no? O mediante pensamientos, mediante ideas bastante claras. Pueden haber ideas, digamos, que nos hagan ver que de pronto hay tentativas suicidas, ¿no? De repente que hay una planificación suicida porque piensan de manera concreta y resienten una forma clara de atentar contra su vida, o tal vez hay ideas o intenciones de suicidio porque hay ideas activas de muerte, donde empresa la intención de materializar esto, pero no hay ningún plan concreto. Como también pueden haber ideas pasivas de muerte, donde pues no hay perspectiva del suicidio, pero expresan, si es que le preguntamos, ciertos deseos, pero sin intención de materializarlos. Entonces, hay niveles en los que esto puede suceder, pero es importante detectarlos, incluso si no hay ni ideas ni intenciones, pero hay ciertas, pues, dificultades en el placer, en la alegría, en todas aquellas, pues, emociones correspondientes al, en este caso, a la salud mental o a salud o bienestar emocional. Entonces, esto es vital también para ellos. Otro punto importante es el sentimiento de desesperanza o visión negativa al futuro. En ese sentido, cuando hablamos de estos sentimientos de desesperanza, normalmente verbalizan frases como lo mío no tiene solución, no va a mejorar nunca, etcétera. Entonces, es bien importante que vayamos palpando estos pensamientos, porque desde una mirada cognitiva, los pensamientos van a guiar las emociones y las emociones la conducta. Y es hacia eso a lo que nos abocamos en observar mediante las conductas suicidas, pero si nos damos cuenta, siempre el punto de partida son estos pensamientos. Entonces, estos sentimientos se ven reflejados allí mediante estas frases que pueden ir enunciando. Otro punto es el sufrimiento extremo de poca tolerancia a una situación, ¿no? Consideran ellos que ya no se puede soportar o tolerar más de una situación o estado vital y mencionan frases como esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido, que son las más recurrentes. Pueden experimentar sentimientos de soledad, sentirse una carga para su entorno y en ese sentido, pues manifestar también sentimientos intensos y abrumadores de culpa, de vergüenza, de odio, ¿no? No valgo para nada, por ejemplo. Hacer comentarios relacionados a la muerte, como me gustaría desaparecer, o tal vez, pues, quiero descansar, ¿no? Esta es una frase que nosotros la podemos tomar como, uy, seguro está haciendo muchas actividades en la escuela, o tal vez pues se le han acumulado las tareas, pero hay que ir mirando y deteniéndonos a ver ello, ¿no? O no hay un deseo de seguir viviendo, ¿no? O también tener ciertas conversaciones reiterativas acerca de la muerte o preguntas al respecto también, ¿no? Realizar despedidas inusuales, verbales o escritas, es algo que también podría presentarse. Estas frases o ideas como quiero que sepas, por ejemplo, que en todo momento o en todo este tiempo me has ayudado mucho, que siempre te querré, ¿no? Entonces, estas frases son bastante significativas y necesitamos palparlas. Ahora lo vemos de una manera teórica, pero pensemos en el sentir que va detrás de estos pensamientos, de estas creencias. Entonces, si bien es un tema que lo estudiamos científicamente, entonces también, en este caso, tenemos que palpar junto con esto cierta sensibilidad en nosotros, ¿no? En la medida que escuchamos estas frases, a su vez son ideas que nos tienen que ir tocando un poco emocionalmente, porque
además de estar aquí justamente porque queremos pues aprender, es también para sensibilizarnos al respecto, ¿no? Entonces estas señales verbales son bastante importantes de ir considerándolas. Y saben que existen muchos testimonios de familiares, de personas que perdieron a un familiar a causa de un suicidio y que comentan en casi todos los casos, no pensé que esto me tocaría pasar a mí, ¿no? Era una situación tan lejana, veía yo de pronto que en las noticias pasaba esto o uno de cada tantos casos ocurría y nunca pensé que esto era algo que podría pasar. Entonces es bien importante que nosotros no asumamos que porque somos una familia feliz, que porque somos una familia nuclear, esto no va a ocurrir. ¿No? Yo he conocido casos de jóvenes, de adolescentes que pues lamentablemente han atentado contra su vida, aunque han vivido un aparente entorno familiar adecuado, ¿no? Que pude conocer a un adolescente, por ejemplo, que tenía a sus padres, mamá, papá, personas muy cercanas, muy correctas. De hecho, una familia también muy creyente, muy católica, ¿no? Dos hijos, la chica adolescente y su hermano menor, un niño aún, pues eran hermanos bastante unidos, bastante cariñosos entre sí. Entonces, probablemente podrían haber tenido problemas, dificultades, pero no se evidenciaba que eran realmente complicadas de resolver, ¿no? Aparentemente. Pero un día, pues los padres encontraron a esta adolescente que en ese momento tendría pues 15 años, ¿no? Ahorcada en la habitación de su cuarto, ¿no? Entonces, cuando se indaga un poco más al respecto, claro, ¿qué había pasado? Que esta chica había estado desilusionada porque había recientemente terminado pues con su enamorado, ¿no? Y ella no supo manejar la situación en ese momento, a pesar que conversaba con su mamá, dialogaban sobre esta situación que vivía, ¿no? Entonces, como vemos, era una chica pues con excelentes calificaciones, altamente competente, tenía claras sus metas a futuro en torno a lo que quería hacer como carrera profesional, tenía padres que la apoyaban, redes de apoyo presentes, pero a pesar de todas esas variables o factores protectores, ocurrió el acto. Entonces, si vemos, es mejor no asumir que esto no nos va a pasar o no nos puede pasar. Es mejor más bien, mediante estos espacios, tomar conciencia que es formidable prevenir en el sentido de dialogar con la persona, aun si sabemos o si conociéndola podríamos asumir que no lo va a hacer, porque esta es una realidad muy presente, ¿no? Sobre todo en la población de adolescentes y jóvenes. Entonces, y más aún porque se encuentran frente a cambios y a situaciones de adaptación que hacen que se sientan muy vulnerables, ¿no? Y de la misma manera, me gustaría mencionar lo importante que es ver también y que sería interesante hacer más estudios, por ejemplo, en conductas suicidas en personas o en poblaciones con trastornos de neurodesarrollo o con alguna condición, ¿no? Sobre todo en niños y adolescentes, porque también pasan por un proceso en el cual pueden experimentar situaciones como dice Daniel en el chat, como el bullying, como el acoso escolar, como el aislamiento, ¿no? De hecho, esta es una de las variables, Daniel, que también puede generar estas conductas posteriormente, ¿no? Porque el bullying o el acoso escolar, pues no solamente tiene que ver con las manifestaciones directas, ¿no? Que tienen que ver con los insultos, los golpes, el empujar, etcétera, sino también hay ciertas manifestaciones o actos indirectos como el aislamiento. Y de hecho, un niño y un adolescente siempre va a preferir que lo traten de una manera, pues, muy, digamos, pasiva o agresiva, a que no lo traten. Es decir, va a preferir muchas veces más la agresividad que la indiferencia. Y esa es una de las variables importantes, por ejemplo, frente al bullying, que este aislamiento hace que ellos empiecen a experimentar estos sentimientos de soledad que hemos ido mencionando aquí en estas señales verbales. Y es justamente algo que se puede observar y que hay que prestar mucha atención. Por eso es que en la actualidad muchos colegios también apuntan mucho a realizar pues campañas
o desarrollar ciertas estrategias preventivas frente al acoso o la promoción de la convivencia, ¿no? Escolar entre compañeros. Entonces vean ustedes, ¿no? El estado de ánimo en el comportamiento suicida, por ejemplo, frente al sentimiento de tristeza o de sentirnos deprimidos, es que ya es una tristeza profunda, podría desencadenarse en pensamientos como desearía estar muerto, el sentirnos solos como no puedo hacer nada más, el sentirnos indefensos en cuanto a no lo soporto más, desesperanzado, soy un perdedor, una carga, ¿no? Y despreciable, serán más felices sin mí, ¿no? Entonces, este sentirse una carga es, por ejemplo, una señal muy común en los adolescentes, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a tener conductas disruptivas y pues empiezan a generarse dificultades con sus padres. El adolescente naturalmente, con o sin conductas suicidas, tiene esta tendencia al masking, al enmascaramiento de sus problemas o dificultades. Entonces suele manejar un discurso que tiene que ver con, no le voy a contar a mis papás, prefiero no preocuparlos, mejor no le digas nada, ya me va a pasar. Entonces es así como estas situaciones, estas señales van agudizándose más, ¿no? Entonces esto es bien importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y pues vamos denotándolo en estos espacios también. A ver, Gladys nos dice, ¿podría llevar al acto ideas rumiantes acumuladas que si se verían individuales parecerían algo insignificante? Claro, de hecho así inician, ¿no? Entonces, el sobrepensar, el tener rumiaciones, son muchos indicadores, por ejemplo, de personas que tienen situaciones continuas de ansiedad, ¿no? Sabemos que uno de los indicadores en la ansiedad es eso, ¿no? Las rumiaciones, el sobrepensar. Y esto también es algo que afecta finalmente, sobre todo si esta carga de pensamientos tiene un contenido relacionado a estos sentimientos que están descritos en este cuadro, ¿no? Y más aún, si es que no hay factores protectores, ni tampoco hay estilos de afrontamiento saludables, ¿no? Que sean acordes pues, desarrollar resiliencia, por ejemplo, identificar redes de apoyo, que es importante. Y eso, de hecho, es lo que vamos a ver en las estrategias, porque hacia eso apuntamos, ¿no? Luego, veamos las señales no verbales. Vamos a observar cambios repentinos en la conducta. Pueden ser continuas situaciones de irritabilidad, de agresividad o, por otro lado, calma y tranquilidad ante una previa agitación, es decir, hay un cambio sumamente drástico. Intento previo de suicidio, sobre todo hay que estar atentos los primeros 3 a 6 meses posteriores a ese intento, ¿no? Porque podrían aparecer estas ideas de manera todavía recurrente, ¿no? Sobre todo en estos actos fallidos, ¿no? De personas que hayan podido intentar quitarse la vida también y no llegaron a hacerlo por muchas razones, ¿no? Entonces, esto es algo que también podría hacer que busquen nuevamente intentar hacerlo de otras maneras para que no se den cuenta los demás de lo ocurrido, ¿no? El evento desencadenante o precipitante que pueda estar generándose podría ser. Por eso es que ante los intentos previos o ideas previas es importante indagar y saber cuál es ese contenido de las mismas para también saber qué eventos, digamos, asemejados o afines podrían ser los que desencadenen posteriormente esto, ¿no? Luego, la búsqueda de mecanismos para hacerse daño. Pueden existir muchas maneras de hacer ello y es bueno que nosotros podamos ir identificando eso justamente, ¿no? Y esto conjunto con esta otra idea de, digamos, contar con medios para suicidarse, como puede ser acumular medicamentos, puede ser de pronto tener una cuerda, una soga, un tóxico junto con ello, incluso últimamente ingerir bebidas alcohólicas en cantidades y con frecuencia inusual podría ser también indicador que corresponda a esto, ¿no? Luego, pues conductas imprudentemente temerarias, ¿no? Cuando hay continuos accidentes que van ocurriendo y que pues no habían pasado así antes, ¿no? Esto hay que tener cuidado también en observar porque de hecho la presencia de accidentes o de situaciones de peligro suelen ser también muy comunes en chicos con TDAH, ¿no? O con conductas desafiantes que superan la norma. Entonces,
hay que observar bien cómo se comportan estos pues, conceptos entre sí. Luego, el retraimiento social y o aislamiento, que también puede ser parte de esto, la falta de energía, la actitud pasiva, la apatía, la tristeza, la anedonia, que es esta incapacidad para experimentar placer, alegría, sobre todo frente a situaciones que antes sí me causaban justamente pues esa alegría y ahora no la estoy percibiendo. Sí, el descuido de la apariencia personal es un indicador físico que podemos ir percibiendo y a nivel cognitivo las dificultades en la concentración, memoria, también en el sueño, en la alimentación y conductas de cierre. Por ejemplo, empezar a regalar mis objetos personales, cerrar mis cuentas en las redes sociales, llamar a personas para despedirse, son algunas conductas que podríamos observar, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, también el contar con medios para el suicidio, ¿no? Que es algo que también, pues, podría ocurrir o podría presentarse como tal. Entonces, necesitamos ir observando estas señales de alarma en la conducta suicida, tomando en cuenta que normalmente ante diversas patologías, tanto en niños como en adolescentes, un indicador muy clave de que algo está ocurriendo es cuando observamos cambios en la conducta, ¿no? Porque la conducta va a ser el reflejo de las emociones y las emociones son el reflejo de los pensamientos. Entonces, al final caemos como en un efecto dominó, ¿no? Ante una situación ocurren pensamientos. Estos pensamientos, la ficha del dominó de los pensamientos, van a hacer que caiga esta otra ficha llamada emociones. Y esta ficha de emociones va a hacer que caiga esta otra llamada conducta. Y eso es lo observable. Entonces, al observar la conducta, no hay que quedarnos allí. Esa es la punta del iceberg, pero debajo de ella están estos pensamientos y emociones que hay que ir indagando y justamente profundizando. Ahora, algunos puntos sobre los mitos acerca del suicidio en esta población también, ¿no? Girard nos propone que los que hablan o anticipan no los cometen, y no es así, porque como hemos visto, existen señales que pueden ser verbales y no verbales. Entonces hay que percibirlas en ambos casos, ¿no? Luego también el hablar, en este caso, o preguntar sobre el suicidio puede desencadenarlo o incrementar la fantasía. Existe un mito respecto a esto en el cual las personas muchas veces recomiendan no hablar del suicidio y decir, mira, mejor no le des ideas, ¿no? Es algo típico que se dice. Pero la patología, si es que la persona ya tiene depresión o algún tipo de trastorno en su salud mental, entonces ya va a estar ideándolo. O sea, la patología no va a desaparecer por dejar de hablar del suicidio. Entonces, eso es un mito rotundo. Más bien, lo importante es justamente, pues, no mirarlo como que estamos dando ideas, sino más bien el pues tomar en cuenta que el dialogar sobre, no directamente el suicidio primero, sino sobre lo que está pasando y las conductas de riesgo y cómo prevenirlas, etcétera, va a ayudar a justamente evitar esto, ¿no? Y si empezamos a experimentar estas ideas, pues no está mal decir, y frente a lo que me dices, a mí me hace pensar que tú quisieras ya no continuar viviendo o hacerte algún daño. ¿Tú has pensado en eso? Entonces es bueno confrontar las ideas para que uno mismo luego se confronte consigo mismo, ¿no? Es decir, el cuestionar estos pensamientos o distorsiones de pensamiento también nos van ayudando a hacer frente a ello. Entonces, pues el suicidio no es una fantasía, es una realidad que se va, pues justamente armando, organizando, primero como idea y luego podría materializarse, ¿no? O empezar a planificarse para materializarse. Entonces, eso es. Luego, ¿el suicidio sucede sin advertencias? Pues no, hemos visto que hay señales que nos van dando estos indicios, sobre todo estas señales de cierre o de despedida, que pueden ser parte de ello, ¿no? Tienen toda la intención de morir. Bueno, en realidad, pues, justamente porque las personas que finalmente cometen el acto de suicidio tienen una serie de etapas o episodios previos, podríamos decir que esta intención pues no es del todo una seguridad para ellos, en el sentido que primero, digamos, hay niveles de gravedad al respecto, ¿no? Al respecto al suicidio. Primero,
que puede que al inicio la persona no tenga ideas de muerte, y frente a la gravedad del asunto, de la situación que va presentándose, empiece a tener ideas pasivas de muerte, ¿no? Entonces, luego de estas ideas pasivas, podría tener ideas o intenciones de suicidio, ¿no? Ideas activas, donde ya expresa allí deseos, tiene la intención de materializarlos, pero no hay ningún plan concreto. Luego podríamos nosotros encontrar ya una planificación suicida, ya pensar concretamente cómo cometer o atentar contra su vida. Y finalmente ya viene la tentativa suicida, que es el último grado de peligrosidad de la conducta suicida. Pero si se dan cuenta, pues previamente han existido etapas o fases o secuencias. Entonces, nosotros podemos pues ir tomando esto en cuenta para darnos cuenta también que la intención no es una intención total, no es una seguridad. Entonces podemos ir identificándolo en estos grados previos para evitar caer en la tentativa o el acto suicida como tal, ¿no? Luego, la mejoría post-crisis indica que el peligro se ha superado. Y esto no es cierto, porque si ya hubo una crisis, una idea, entonces hay que estar muy atentos, como les decía anteriormente, sobre todo los primeros 3 a 6 meses. No significa que luego ya pasó todo, ¿no? Sino que hay que seguir trabajando preventivamente en continuar desarrollando ciertas pues competencias socioemocionales para favorecer a la persona frente a las dificultades que ha experimentado. Luego también, pues los suicidios no pueden prevenirse ni evitarse. Bueno, el tema es de prevención, efectivamente, pues lo que buscamos es la prevención bajo las variables que podamos ir trabajando, que vamos a ir viendo a continuación. Y una vez que la persona es suicida, lo es para siempre. Bueno, también existen testimonios de personas que ante el acto fallido del suicidio van trabajando en su tratamiento, ¿no? Ya sea psicoterapéutico, farmacológico, inicialmente el internamiento y van haciendo frente a diversas situaciones que pueden ir experimentando, ¿no? Yo tenía o conocí una estudiante, ¿no? De secundaria, adolescente de 16 años, que tenía un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, ¿no? Y producto de los cambios bruscos que se generaban en ella, pues ella empezó a autolesionarse para poder finalmente quitarse la vida, ¿no? Entonces, en una de sus crisis de autolesiones, sus papás afortunadamente se dan cuenta, descubren lo que estaba haciendo y rápidamente la llevan al hospital, la internan, ¿no? Por un periodo de 2 semanas y ese internamiento junto con los procesos, el tratamiento psicoterapéutico que ella fue recibiendo, fue sumamente importante porque esto pudo hacer que ella vaya poco a poco dándose cuenta de lo importante que era atender su salud mental, porque al inicio ella no quería recibir apoyo y ese fue el problema por el cual su situación no fue mejorando, ¿no? Entonces ahora que ella pues continúa con este diagnóstico, por supuesto, ya va sobrellevando lo mejor y ha logrado reinsertarse a sus estudios con naturalidad, ya ha logrado pues ingresar a una universidad, empezar su carrera. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que estas situaciones se pueden remediar en la medida que contemos con todo el acompañamiento y a veces hay que estar detrás de ellos al inicio, sostenerlos, contenerlos, levantarlos cuando se decaen, pero luego van a ir ellos también teniendo cierta mayor autonomía frente a su salud mental también, ¿no? Entonces, pues, estos son los factores de riesgo que nosotros podemos identificar en el ámbito familiar y en el ámbito social y educativo. Pero ojo, no es que solo si ocurren estos factores va a ocurrir una conducta suicida, eso quisiera que quede claro, ¿no? En realidad, podríamos también no experimentarlos y aún así, pues tener ciertas situaciones que hemos tomado en conocimiento, como el caso de esta joven que le comenté, ¿no? Entonces, eso también es algo bien importante, que no hay que limitarlo a ello, ¿no? Entonces, bueno, en los factores familiares podríamos identificar estos dos extremos entre familias permisivas o autoritarias. Lo importante siempre es generar límites, pero con amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Luego, familias con altos niveles de exigencia y perfeccionismo, ¿no? Que haga que entonces los hijos también sean
totalmente autocríticos consigo mismo y pues no disfruten también el proceso en el que se encuentren de aprendizaje, de estudios, etcétera. La violencia familiar, efectivamente, los padres no afectivos, estas situaciones de indiferencia en la familia y también verificar el análisis del historial y antecedentes en la familia, ¿no? En trastornos de salud mental, en pues actos de suicidio, en situaciones de abuso, de alcohol, en ruptura de los vínculos familiares. Este punto es importante porque entonces estamos hablando que podrían existir también situaciones de duelo y eso también, o sea, al hablar del duelo hablamos de pérdida y al hablar de una pérdida, esto también podría desencadenarlo, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y en el ámbito escolar, lo que decía justamente en el chat, ¿no? Lo que decía pues Daniel, hablamos del acoso escolar, ya sea la víctima o el agresor, porque el agresor probablemente es víctima en otro ambiente en el que se encuentra, por ejemplo, la familia. Entonces hay que tomarlo en cuenta. El sentimiento de rechazo, la ausencia o pérdida de una red social de apoyo. A eso vamos cuando hablamos de las rupturas de los vínculos. De pronto perdí a mi mejor amigo, perdí a mi pareja, perdí a mis padres, perdí a mis amigos y no necesariamente porque fallecieron. Una pérdida puede también ser producto de una migración, de una mudanza, de un cambio en la escuela. Entonces, la pérdida de la mascota también. Entonces, hay diferentes situaciones que forman parte de la pérdida como tal, ¿no? No hablemos solo de pérdida como una pérdida física que es permanente, como es la muerte, sino también una pérdida temporal o de largo tiempo, ¿no? Que podría sucederse. La soledad también, ¿no? Sobre todo cuando no hay redes sociales y o familiares, las situaciones de desarraigo sociocultural, estos cambios de los que les hablaba, ¿no? Las migraciones, los procesos de tránsito de identidad, en este caso sexual, o de expresión de la orientación sexual no aceptados. Esto también es un punto bien importante, ¿no? La aceptación a nivel social en torno a ello. Es bien interesante también hacer investigaciones en torno a esto, ¿no? Las conductas suicidas en las personas que van identificando cambios en su orientación sexual y cómo es que esto también es visto socialmente. Entonces, ello también podría ser un factor de riesgo. La falta de información en torno al suicidio y estigmatización, ¿no? ¿Es mejor no hablar de suicidio para no cometer actos suicidas? Claro que no. Eso es un total mito, como lo hemos dicho. Por eso es que estos espacios nos ayudan a concientizar. Y de hecho, durante este mes de septiembre, las escuelas tienen el reto también de hablar de estos temas, de prevenir, de fomentar estos factores protectores, el fomentar la importancia sobre todo de buscar ayuda, que esto es algo en lo que, sobre todo a los adolescentes, a los niños no tanto, pero más al adolescente le cuesta, ¿no? Como les decía, por este efecto del masking o del efecto de la autosuficiencia. Yo puedo solo, porque están en esta dicotomía de la dependencia e independencia, ¿no? Esto que nos hablaba Erickson en las etapas del desarrollo psicosocial. Entonces, el adolescente quiere ser autónomo, pero a su vez se da cuenta que no puede serlo porque aún depende de sus padres, porque aún depende de sus maestros en cierto sentido. Entonces, está también en ello, ¿no? Y bueno, el suicidio en el ámbito escolar, el tener un antecedente de suicidio que sea conocido, pues de algún compañero en la escuela, también es algo importante que hay que trabajarlo, ¿no? Y como factores protectores, pues a nivel familiar, es bastante importante el apoyo familiar adecuado, la comunicación estable, fluida y reflexiva, sobre todo cuando en el ámbito familiar hay sentimientos de pertenencia, porque no podemos afirmar que solo si tenemos una familia nuclear constituida, no vamos a tener estas situaciones de suicidio, ¿no? De hecho, podría ser una familia monoparental, una familia reconstituida, que pues en la que tal vez solo mi mamá se hace cargo de mí o solo mi papá, o no mis padres, sino mis abuelos, pero en cualquiera de los casos tengo sentimientos de pertenencia. Es decir, mis necesidades vitales, psicológicas, son satisfechas. Entonces, si lo son, dentro de la realidad que vivo y que acepto, sobre todo eso es importante, entonces, pues también eso es un factor protector, ¿no? Los hábitos de vida saludables también en el entorno familiar, en torno a tener dinámicas familiares positivas y buenas relaciones entre los padres, los hijos.
y el fomentar el autoestima en el entorno familiar. Entonces, son situaciones que tendrían que ir desarrollándose en este entorno. Y muchas veces, por eso es que en estos casos se sugiere también, pues, hacer terapias familiares sistémicas, ¿no? Para que justamente el acompañamiento familiar se refuerce. Y en cuanto al entorno más bien educativo, pues la existencia de redes de apoyo entre iguales, ¿no? El trabajar, por ejemplo, lo importante que es el apoyo entre pares, ¿no? En los compañeros mentores, que puedan estar acompañando a sus compañeros, que esto es algo que académicamente se hace y se puede hacer, pero tiene un impacto emocional también. Las redes de apoyo comunitarias, el tratamiento integral, permanente y a largo plazo en caso de tener enfermedades físicas, trastornos mentales o adicciones. Esto es vital también. La vinculación emocional e implicación de personas de referencia en el contexto escolar, sobre todo los docentes. Entonces aquí la labor docente recobra una vital importancia porque son ellos los encargados justamente de dirigir el espacio o el entorno holístico. Entonces, pues justamente el estar acompañándolos proporciona vínculos que son realmente fuertes y significativos para ellos, ¿no? Entonces es importante formar a nuestros educadores, a nuestro personal escolar, tal vez en temas básicos de salud mental y suicidio. Yo les comento que en pandemia, como sabemos, ocurrieron muchas situaciones de pérdida, ¿no? Entonces había eh, mucha afectación, mucha sensibilidad en torno a estos temas y nosotros, yo en ese momento trabajaba en un colegio y yo le propuse al equipo directivo hacer una capacitación y sensibilización con los docentes sobre estos temas de salud mental. Y fue realmente sorprendente porque en este espacio varios docentes tenían muchos de estos mitos que hemos hablado, no solo en torno al suicidio, en torno también a la depresión, en torno a la ansiedad, todos estos temas de salud mental que hoy en día vemos con altos picos, sobre todo después de la pandemia, en esta población infanto-juvenil. Entonces es necesario hablar de estos temas y qué importante porque además este no solo fue un espacio de psicoeducación, sino que también fue un espacio, yo diría, hasta de liberación y catarsis para el docente, ¿no? El reconocer que ellos también tienen sus propias necesidades vitales no satisfechas, que también necesitan ayuda, que también necesitan un tratamiento que no habían identificado hasta este momento. Entonces, ¿cómo yo doy algo que no tengo, ¿no? ¿Cómo yo psicoeduco a mis estudiantes si yo mismo necesito de este apoyo? Entonces, por eso es bien importante poder trabajar en torno a esto con las personas que están a cargo de nuestros niños y adolescentes y que ocupan mucho tiempo con ellos, incluso muchas veces más que sus propios padres, ¿no? Entonces es vital este punto, ¿sí? Y quienes son aquí personal en instituciones educativas, pues hay que tomarlo en consideración como algo sumamente urgente en nuestra agenda educativa, ¿no? Luego, la promoción de la responsabilidad y participación del alumnado en la vida de la educación o en el centro educativo, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ser parte de, o sea, alimentar este sentido o este sentimiento de pertenencia y de importancia, no solo en el hogar, sino en la escuela. Y, por supuesto, fomentar espacios para, pues, desarrollar la educación emocional y los valores positivos en el ámbito educativo. Entonces, fíjense que a partir de todos estos puntos que hemos ido conversando, psicoeducando, ahora vamos a ir viendo algunas estrategias de prevención en suicidio con niños y adolescentes para ir cerrando esta parte. Y pues con esta premisa que nosotros vamos a crear esperanza, pero creamos esperanza a través de la acción. Entonces, el accionar tiene que ver con implementar estrategias de mejora, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de algunas estrategias al hablar de prevención y al hablar de niños y adolescentes, pues, ¿dónde trabajamos esto? En los entornos educativos, ¿no? Pero que siempre igual pueden ser aplicables a diferentes entornos en los que nos encontremos, ¿no? Comunitarios, familiares, incluso aspectos que podemos tomar en cuenta en los entornos o espacios psicoterapéuticos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que partir por una adecuada detección, evaluación sobre si es que no hay un diagnóstico como tal, pues sí hacer un diagnóstico situacional de cuál está siendo el entorno que acompaña a este niño, ¿no? Entonces,
en los entornos educativos, el nivel 1 de prevención tiene que ver con que se implementan y se realizan acciones educativas, talleres, campañas, etcétera, para todos los estudiantes, porque la promoción de la convivencia escolar y prevención de la violencia escolar, etcétera, se trabaja para todo el alumnado, pero de esa totalidad de estudiantes siempre se detectan estudiantes que tienen comportamientos de riesgo moderados y estos pueden ser atendidos desde un nivel 2 en grupos pequeños, por ejemplo, talleres direccionados para ellos, hacer reuniones con sus padres, ¿no? Y poder de esa manera trabajar ciertas situaciones que se van detectando como dificultades, ¿no? Desde una mirada preventiva. Pero a su vez podría ocurrir que de esta cantidad de estudiantes detectados existen otros que además tienen comportamientos de mayor riesgo, entre moderado y alto, y que requieren una atención individualizada. Entonces son esos casos, los de nivel 3, que van a tener que ser derivados y hay que hacer una derivación oportuna. Entonces, el año escolar, en realidad, si hacemos cuentas, tiene pocas semanas, ¿no? Entonces, el tiempo pasa volando. Entonces, es importante poder nosotros, pues, realmente hacer la derivación, pues, no para la otra semana, sino para ahora, ¿no? Para de esa manera poder hacer frente a ello. Entonces, es un reto del psicólogo educativo poder saber cómo agilizar sus estrategias, priorizar, apoyarse en su equipo para poder hacer frente a estas situaciones de derivación y así pueda iniciarse con una detección adecuada, ¿no? Entonces, en la escuela se establecen estrategias de detección cuando nosotros, por ejemplo, observamos. La observación es vital, lo sabemos todos, porque es de esta manera que nosotros vamos a detectar estos cambios inusuales de conducta de los que hemos hablado. Entonces, ¿dónde observamos? No hay que observar solamente en ambientes formales como es el aula. Hay que observar en el recreo, hay que observar en la cafetería, en la salida, en la entrada, porque son todos estos espacios de interacción. Y si se dan cuenta, ocurren más accidentes o situaciones en estos espacios informales que en el espacio formal del aula, ¿no? Porque es un ambiente más controlado. Entonces, también hay que observar todos estos entornos. Luego, como parte de la detección también, el compartir es bueno reunirnos entre colegas, entre compañeros de trabajo, para poder también de alguna manera, pues, hacer frente a estas inquietudes que estamos observando respecto a estos estudiantes, ¿no? O amigos más cercanos. Entonces, esto me parece bien importante. Luego, en torno a lo que es reuniones, hay que conversar y cruzar información. Cruzar información. Recuerden ustedes que cuando nosotros vamos diagnosticando con algún trastorno, entonces nos vamos dando cuenta que estas conductas se manifiestan no solo en un contexto, entonces lo vamos viendo de algún modo en el contexto familiar, escolar, social, entonces de esa manera vamos justamente verificando ciertos indicadores de depresión o de algún otro trastorno. Ahora, miren acá, según el nivel, las edades, nosotros podemos prevenir situaciones de riesgo. Bueno, aquí lo diferenciado en los niveles de escolaridad que en este caso tenemos en nuestro sistema educativo peruano, pero yo les voy a mencionar las edades para que me entiendan a qué se refiere, ¿no? Entonces, el nivel inicial tiene que ver justamente con la etapa de la preescolaridad de niños de 3 a 5 años de edad, ¿no? Entonces, en esta infancia, pues es básicamente importante trabajar la expresión emocional y para poder hacerlo, nosotros podemos diseñar modelos o programas de educación socioemocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden guiarse, yo hice esto en una ocasión en un colegio, ¿no? Del modelo pentagonal de competencias socioemocionales de Vizquerra y Pérez, ¿no? Que es un modelo bastante interesante, eh, que pueden ustedes utilizar para desarrollar programas de educación emocional en las instituciones educativas o en los espacios preventivos donde se encuentren trabajando. Entonces, eso creo que puede ayudar bastante, ¿no? Voy a colocar ese dato en el chat, que ahí veo que tienen algunas preguntas, luego voy a ir haciendo hincapié en eso también. ¿Sí? Igual las diapositivas se las paso a Mara para que les comparta también a todos, no hay ningún problema, ¿no? Que esto se pueda socializar, la idea es poder justamente ir, pues,
compartiendo el conocimiento, ¿no? Y sobre el acoso escolar, tengo yo algunos PDFs, Carolina, igual se lo comparto a Mara para que les comparta a todos, no hay ningún problema sobre eso, ¿sí? Daniel, ¿quieres hacer algún alcance? Creo que levantaste la mano. Sí, adelante. Creo que no se escucha muy bien, Daniel. Ahí hay una interferencia en el ruido. Tal vez si lo escribes o te vuelves a conectar. A ver, intentamos. A ver cómo va la conexión, ¿sí? Me avisas, vuelves a levantar la mano y te doy la palabra, ¿sí? Entonces, bueno, retomemos. Como les decía, a nivel entonces de estas etapas de 3 a 5 años, podemos trabajar todo lo relacionado a la expresión emocional. Si nos basamos en este modelo de Vizquerra, la primera competencia socioemocional que hay que trabajar es la conciencia emocional. La conciencia emocional en los niños y adolescentes también, pero en este caso hablando más de los niños, tiene que ver primero con poder nosotros enseñarles acerca de las emociones básicas para que luego tengan la posibilidad de socializarlas con los demás, ¿no? Es decir, de expresar o de verbalizar. Entonces, esto es bien importante hacerlo, ¿sí? Entonces, para eso nosotros podemos desarrollar diferentes estrategias. Ahora vamos a ir viendo algunas. Podemos también plantear ruedas de soluciones para ellos, ¿no? Ustedes pueden buscar acerca de la rueda de poder, que es una estrategia de disciplina positiva que se puede utilizar para justamente estas edades. Y es bien interesante que puedan trabajarlo porque eso ayuda mucho a que ellos también desarrollen estrategias de solución frente a dificultades que puedan ocurrir, ¿no? Acá les voy a compartir que luego pueden ver justo sobre ese tema, ¿sí? Daniel, de repente puedes ir silenciando, ¿sí? Para evitar un poco la interferencia y puedes escribirlo por el chat, ¿sí? Para poder continuar y así resolver tu duda. A ver, entonces, continuemos. Entonces les decía que aquí está el link de la rueda de poder, que es una estrategia donde tenemos pues una rueda y justamente en esta tenemos opciones de resolución de conflictos y los niños lo que hacen es ir justamente pues identificando cuál podría ser la mejor. ¿Por qué hacemos esto? Porque desde edades tempranas hay que trabajar adecuadas estrategias de afrontamiento. Entonces los niños tienen que aprender a ser autónomos en la resolución de los conflictos y darse cuenta que la vida es eso, ¿no? Que van a existir situaciones difíciles de afrontar y que hay que hacer frente a ellas. Luego, en las instituciones también se pueden promover espacios de padres lectores, ¿no? Donde los padres lleven lecturas de educación emocional, de valores y que se puedan trabajar en este entorno. En la etapa de primaria, que sería entre las edades de los 6 a los 12 años de edad, podemos trabajar tutorías y consejerías de psicoeducación en los entornos educativos. Hay que realizar evaluaciones preventivas. Podemos trabajar mapas de empatía o sociogramas para identificar cuáles están siendo o cómo está siendo la dinámica entre los compañeros y podemos hacer campañas de convivencia escolar en los recreos, en la salida o incorporar estos espacios en pues actuaciones o momentos de presentación, día de logro, etcétera, ¿no? Que pueda desarrollar la institución. Y a nivel de secundaria, tenemos nosotros o podemos nosotros, pues en los adolescentes, sobre todo entre los 13 a 16 años, pues desarrollar también estas campañas en los recreos, actividades de integración, también tener la mirada que el departamento o el área de psicología de la institución, pues es un espacio abierto. Esto es bien importante porque en muchas instituciones se comete a veces el error de dirigirlos a psicología cuando cometen una falta. Entonces ya no parece un espacio abierto, sino más bien un espacio de sanciones y de disciplina. Y ese no tendría que ser el concepto que se tenga sobre estos espacios. Luego, el uso de redes sociales que podemos nosotros incorporarlo a proyectos transversales a los cursos, ¿no? ¿Por qué no utilizar las redes para su aprendizaje?
Entonces, el aprendizaje desde lo académico y también desde lo emocional es bien importante. Entonces, cuando les hablaba de la conexión emocional o de los espacios de justamente, pues, conciencia emocional, que es lo primero que propone Vizquerra en su modelo pentagonal, es esto, ¿no? Podemos desarrollar, pues, mediante cuentos, como el cuento del monstruo de las emociones, o esta película Intensamente, pues ahora ya salió su parte 2, ¿no? Y así, pues, implementar diferentes estrategias para conectar con ellos emocionalmente, ¿no? Incluso al iniciar la clase, pues, preguntarle por ello, ¿no? Hay que conocer las emociones básicas, centrarse un poco más en la tristeza, sobre todo porque es esto lo que puede asemejarse más a situaciones dificultosas para ellos, reconocer qué situaciones les generan tristeza, qué tanta tristeza hay en ellos, cuantificándola mediante un termómetro emocional y enlistar actividades placenteras o de calma que pueden hacer frente a esa tristeza que experimentan, ¿no? Y un punto adicional, cuando hablamos nosotros de las emociones básicas, yo siempre enseño a mis niños en pensar en Matías, ¿no? ¿Por qué? Porque Matías justamente es la mnemotecnia que utilizo para recordar cuáles son estas emociones básicas, ¿no? Que pueden ayudarnos a nosotros a justamente, pues, recordarlo, perdón, lo he escrito incompleto. ¿A qué les voy a enviar? ¿A qué se refiere con esto, no? A estas emociones básicas que en este caso, pues, se presentan. Ahí está. Entonces, hablamos de las emociones básicas que tenemos, pues, Matías, M de miedo, A de alegría, T de tristeza, I de ira, A de asco y S de sorpresa. Matías, ¿no? Entonces, es la forma mnemotécnica que podemos nosotros utilizar para recordar cuáles son estas emociones básicas que hay que aprender. Y miren, nosotros como adultos y nuestros niños también, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Luego, pues también podemos implementar técnicas para detección en la consulta privada como tal, desde la observación clínica, que esto ya es algo más profundo y que cruzamos con las encuestas o cuestionarios que pueden ser dirigidas no solo a los padres, también a los miembros de la institución para cruzar información, desarrollar una adecuada anamnesis mediante una entrevista semiestructurada, definir la batería de pruebas que necesitemos para el trabajo con ellos y también conocer, pues, o observarlos en espacios libres, que también es importante para ir identificando cómo es que se desenvuelven, si es que hay algún cambio repentino que se ha podido observar en ellos también, ¿no? Entonces, ahora, podemos también a nivel cognitivo, y esto en los espacios de psicoterapia, trabajarlo con esta población, estas edades y también en los espacios educativos, es importante pues conocer de herramientas cognitivas que nos acompañen para ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las herramientas de automonitoreo, ¿no? Que nos pueden ayudar para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que ayudarlos a identificar sus pensamientos distorsionados y buscar evidencias de estos, ¿no? Hay muchos videos bastante amigables que pueden ayudar a los niños a identificar sus pensamientos distorsionados, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el de Charlotte y Charlie, que son dos personajes que ayudan a identificar los pensamientos o errores de pensamiento, ¿no? Entonces aquí igual les voy a compartir el video, sé que pues lo estoy haciendo así para que igual tengan los materiales y podamos hacer toda la presentación, ¿no? Para no dejar los puntos ahí abiertos, ¿sí? Entonces, por aquí les voy a compartir el enlace de este video que puede ayudar un poco a que ustedes puedan verlo. Y como les digo, la idea es trabajar en torno a los errores de pensamiento, a las distorsiones de estas, ¿no? Pueden en este caso también utilizar un termómetro de catástrofes, que es en realidad el mismo que hemos visto anteriormente, el termómetro emocional, ¿no? Pero pues asemejándolo a las situaciones que no nos agradan, ¿no? Contar historias, ¿no? Que puedan ser historias que promuevan justamente la esperanza, el optimismo, estos valores que van a ser más bien factores protectores, ¿no? La reatribución, cuestionar un poco la exagerada percepción sobre algún tema, ¿no?
hipotetizar qué pasaría si para justamente buscar evidencias de las situaciones, ¿no? Preguntas como qué es lo peor que podría pasar si es que esto sucede así, ¿no? ¿Realmente hay evidencia de que lo que estás diciendo es real o no? Entonces, esto cognitivamente cuestiona mucho, sobre todo al adolescente, ¿no? Y sobre todo cuestionar este filtraje y esta generalización de todo o nada, de siempre o nunca, ¿no? Que muchas veces existen en ellos. Y estas autoinstrucciones, que son algunas frases que ellos pueden hasta crear o tomar de ellas para justamente pues hacer frente a estas, en este caso, herramientas, ¿no? Y así poder también sobrellevar las situaciones que se presentan. Entonces, ya para ir finalizando, en estos 5 minutos que quedan, quiero solo mostrarles que acá en las diapositivas les estoy dejando algunos ejemplos de entre qué dinámicas o estrategias que pueden ustedes utilizar. Que esto es más bien un material práctico para que cada uno pueda implementar según el entorno en el que trabaja, ¿no? Les voy a ir mostrando para que ustedes lo utilicen según cómo es que se encuentran, pues, laborando en los espacios correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden utilizar este gráfico un poco para medir las emociones y qué tan profundas o intensas están siendo, ¿no? O este corazón que más o menos vemos que está herido, ¿no? Y dibujar por un lado lo que me enoja, lo que me da tristeza, que es el lado herido, y el otro lado bonito, la felicidad, la esperanza, la alegría. Esto con la finalidad de identificar los polos que existen. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos, cuando sobregeneralizamos, a hacer este filtraje y solo mirar lo negativo. Entonces, esto nos permite mirar que existen dos perspectivas interesantes en la vida y no solo una. Y entonces, en lugar de decir, este día es terrible, decir, esto que me pasó ahora ha sido malo, pero lo demás del día estuvo bien. Entonces eso nos ayuda a determinar estos cambios, ¿no? Pintar nuestros miedos, ¿no? Estas son técnicas arteterapéuticas, de hecho, que yo utilizo mucho porque me parece que en el trabajo con niños y adolescentes funciona mejor trabajar simbólicamente, ¿no? Entonces vemos aquí ello, ¿no? Entonces, que seleccionen en qué partes de su cuerpo está alojado el enojo, de repente en las manos, porque a veces me da por golpear, ¿no? Entonces vamos identificándolo así. Esto es bien interesante trabajarlo, ¿no? Luego también, ¿qué necesito hacer cuando estoy triste? Es importante fomentar en ellos estos espacios de justamente identificación, de resolución, ¿no? Para evitar conductas disruptivas o de autolesión, ¿no? Estas preguntas, esta matriz, estos cuadrantes nos ayudan a también identificar actividades que nos gustan, que no nos gustan, ¿no? En torno a qué te gusta hacer, qué te gusta comer, qué te gusta pensar, qué disfrutas, o sea, hacer muy presente y explícito aquello que causa en nosotros un disfrute importante, ¿no? Respecto a ello, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida? ¿Cuáles son tus proyectos, metas, sueños? Son preguntas que podemos hacer verbalmente o a forma de escritura. De manera escrita también, porque hay algunos chicos que prefieren hasta tener sus diarios o sus notas en sus celulares para escribir en lugar de verbalizarlo. Y luego estas otras son dinámicas que pueden ustedes implementar para desarrollar resiliencia. Este es podemos nosotros trabajar proyectos de vida, mi árbol de vida, por ejemplo, como verán, el árbol tiene en sus partes las diferentes partes del árbol y cada una de ellas nos permite identificar logros, metas, qué me sostiene, qué cosas bonitas tengo para dar, qué personas importantes hay en mi vida. Entonces, eso nos ayuda a desarrollar estos factores protectores que necesito para pedir ayuda cuando no estoy bien, para hacer frente a ello. Entonces ahí están los materiales y las indicaciones, ¿no? Que cada uno lo puede, como le digo, aplicar según cómo les toque hacer su trabajo, ¿no? Esta es la ventana de Johari, ¿no? Que es una estrategia para recoger la percepción que tenemos respecto al otro, respecto a mí mismo, qué dicen que soy. Muchas veces porque los adolescentes y niños se van a guiar mucho de lo que dice su entorno y es muy importante coger esa información y apoyarnos en ella, ¿no? Entonces podemos también un poco que socializar. Incluso lo podemos trabajar nosotros los adultos, ¿no? También. La expresión de nuestros objetivos y metas son algunas preguntas y esto puede ser hasta un mapeo, ¿no? En esta última semana, entonces son como medidores, sobre todo si tenemos algún paciente, estudiante, niño, adolescente que conocemos que tiene algún
indicadores o diagnóstico como tal de depresión. Es importante identificar estos puntos, ¿sí? Este es otro proyecto de vida, pero a través de escudo de la vida, ¿no? Que también puedo yo en este caso hacer y en este caso consignar, ¿no? Lo que tengo, lo que puedo, lo que soy y lo que quiero. Por ejemplo, este es un ejemplo que hizo una maestra sobre sí misma antes, o sea, como ejemplo, como modelo, para luego mostrar a sus estudiantes y ellos hagan lo suyo. Entonces podemos trabajar nuestro escudo de la vida también, ¿no? Mi vida deseada, ¿cuál es mi futuro ideal? Esto sobre todo con adolescentes ya en los últimos años de escolaridad, que ya están pues próximos a buscar de pronto postular a alguna universidad, ¿no? Entonces ya tienen estas metas a futuro, puede ayudarlos esto, ¿no? El ir mirando hacia sí, crear una carta de repente hacia sí mismos respondiendo esto, ¿no? Y nosotros incluso proyectarlos, ¿no? Imagínate que tú ahora tienes tantos años, ¿cómo va a ser esta vida de acá a futuro, ¿no? Luego, el antifaz de los superhéroes, igual, como que cada uno tiene un antifaz y la idea es que sientan que al ponerse el antifaz tienen un superpoder para resolver un problema. Y cada vez que se ponen el antifaz, socializan, hacen de repente un círculo como un pequeño focus y empiezan a conversar sobre justamente ese conflicto y al ponerse su antifaz, ahora tengo el superpoder de resolverlo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es más un símbolo que, digamos, algo que pueda ser, digamos, científicamente usado, ¿no? Sino que los niños los trabajamos mucho, trabajamos con ellos mucho simbólicamente y necesitamos hacer esas anclas con ellos, ¿sí? Luego el tren de la vida, el tren de la resiliencia, pues como ven aquí, planteamos el problema y cada una de las, en este caso, preguntas que nos pueden ayudar para analizarlo y resolver. Junto con el tren de la resiliencia hay otra estrategia más de resolución de problemas que se llama el árbol de problemas, que también podrían utilizarlo, ¿ya? Y el jardín de soluciones, que también es otro ejercicio de solución de problemas. Esto lo podemos hacer en conjunto en el aula o individualmente. En realidad, todas estas actividades me gustan mucho porque siempre son muy adaptables y creo que eso es bien importante, ¿no? Y bueno, también están las cartas de la resiliencia, las tres cartas de la resiliencia. De hecho, sobre esto también hay un video que nos explica el paso a paso de cómo hacerlo, ¿no? Esta dinámica de los tres sobres o las tres cartas de la resiliencia que ustedes pueden también utilizar y aplicar. Y que ahí se los estoy pasando por el chat. Bueno, ya para ir finalizando, reconozco y expreso mi red de apoyo. Esta es una actividad que nos puede ayudar mucho para identificar nuestro mapa de relaciones, desde los entornos más cercanos, que es el círculo 1, hacia el 2, que son las personas con las que nos relacionamos y apreciamos, y el 3, a las que conocemos, pero no nos relacionamos mucho. Pero al final todas estas pueden ser nuestras redes de apoyo. Y es bien importante identificar esa red de apoyo. Entonces, ya para cerrar, importante dirigirnos a las personas con depresión o con algún otro diagnóstico que vulnere su salud mental de manera adecuada, ¿no? Validar no de esta manera, que es algo que invalida lo que emocionalmente sienten, sino más bien identificar diciendo, sé que pasas por un momento difícil, te doy la libertad de dialogar si deseas ahora o sabes que puedes buscarme cuando lo necesites. Noto que te sientes así, veo que me doy cuenta que esto es difícil para ti. Es decir, como adultos, ser espejo emocional que permita despertar en ellos una mayor conciencia emocional. Y para cerrar, ante alguna idea y o intento suicida, recordar lo importante que es comunicar inmediatamente a los padres, cuidadores, docentes, autoridades, según el caso lo requiera. Pero esto no es algo que en este caso viole nuestro código de ética, sino que todo lo contrario, si no lo comunicamos estamos siendo negligentes, ¿no? Recordar también que ante una situación de intento y de idea, la exigencia académica ya no es una prioridad. Imagínense ustedes estar sobreexigiendo a los chicos que tienes que estudiar, que tu colegio, que tu tarea, que esto. No, porque esta es una especie de discapacidad emocional, así la podríamos nombrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque podríamos vulnerarlos aún más. Hay que realizar un seguimiento continuo, sobre todo ante casos de negligencia que puedan ocurrirse,
tener documentación que acredite las medidas que estamos tomando, sobre todo en los colegios. Hay que cuidarse mucho en ese sentido porque hay que cuidar y salvaguardar la vida, ¿no? Y la psicoeducación y orientación a los pares, ¿no? Para evitar las reincidencias de estos intentos, sobre todo en los adolescentes, junto con las redes de apoyo que brinden contención familiar y escolar, ¿no? Entonces, recuerden lo importante que son los grupos de apoyo, ¿no? Que permiten realmente, ya sean entre compañeros, entre pares, entre familiares, poder entender lo que vas viviendo, desarrollar resiliencia, promover el crecimiento personal, mejorar el estado de ánimo, sentirnos simplemente conectados y acompañados y escuchados. Muchas veces no necesitamos un consejo realmente, solo ser escuchados. Y eso es hacia lo que nos abocamos en estos espacios o grupos de apoyo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber podido estar aquí presentes en este espacio. Y gracias, Mara. No sé si hay alguna consulta, comentario, pregunta para cerrar. Tenemos la mano levantada de Mariano. Buenos días, ¿qué Buenos tal? días. Hola, Yanira. Bueno, buen día. Primeramente, agradecerte por todo esto que nos brindaste. Eh, Nosotros acá en Argentina nos dedicamos, somos una asociación civil que nos dedicamos a ir a las escuelas secundarias a dar este tipo, ¿no? de prevención y, bueno, con el tema de las emociones y demás. Mi pregunta es si en tu país, donde vos residís, está contemplado lo de la psicoeducación en el programa curricular escolar. Ujú. Claro, bueno, en el currículo nacional está contemplada lo relacionado a las competencias transversales, donde entre los valores que se indica es justamente la promoción de la educación emocional. De hecho, también en Perú se ha implementado una guía de disciplina positiva con ciertas recomendaciones de competencias socioemocionales para implementar en el ámbito educativo, ¿no? El Ministerio de Educación justamente sacó esta cartilla que permite de alguna manera tener como un kit de bienestar emocional. Entonces, en el papel, yo creo que siempre está. Ahora, lo que creo que es un reto siempre es cómo socializarlo y sobre todo, aunque ya esté socializado, esté documentado incluso, hacer frente a que esto pueda realmente, pues, concientizarse y sobre todo llevarse la práctica en el entorno real, ¿no? Entonces creo que eso es algo que sí sigue siendo para nosotros, de hecho, un reto importante, ¿no? Algo más que te podría dar como alcance es que también está escrito que hay que trabajar espacios de tutoría, ¿no? Y las tutorías las realizan los docentes con acompañamiento de los psicólogos educativos y estas tutorías tienen muchos contenidos como tal, entre temas cívicos, temas de valores, pero también la parte de educación emocional es uno de los puntos que se trabaja. Entonces, es importante implementar programas de educación emocional en estos espacios y diversificarlo incluso según los niveles, los grados y la problemática que cada aula puede tener. Creo que esos siguen siendo retos para nosotros, pero estamos en esta lucha también de la importancia que es contar con psicólogos educativos en las instituciones educativas, porque finalmente son estas las personas formadas para orientar al docente y a los estudiantes en esta temática. Exacto, nosotros acá, bueno, también estamos con esa lucha, ¿no? Bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo de manera voluntaria, ¿sí? Cada uno tiene su trabajo y buscamos los tiempos y el momento para juntarnos y, bueno, ir a las escuelas que podemos, ¿no? En las experiencias que tenemos desde el año pasado que empezamos con este programa, que vamos, o sea, vamos a la prevención del suicidio, ¿sí? Pero también llevando lo que es gestión de emociones, dinámicas, así como para que ellos puedan internalizar, ¿no? Lo aprendido. Y hemos tenido voy a esto, ¿no? De si está contemplado o no, porque hemos tenido una experiencia, una mala experiencia, ¿no? Por decirlo, que también es buena como aprendizaje. Esto de las dinámicas, de que algunas son para hacerlas con más continuidad, como por ejemplo, nosotros fuimos a una escuela donde nosotros teníamos programado ir 4 o 5 encuentros, ¿sí? Entonces, buscamos una dinámica, ¿sí? Que se llama la valija de mi vida, ¿sí? En donde los chicos ponían dentro de la valija las cosas buenas que se querían llevar a ese viaje
y afuera de la valija las cosas malas que le han pasado o que... Bueno, nosotros tuvimos una reacción de los chicos increíble, o sea, expresaron todo lo que tenían que expresar y como que encontraron el momento para expresarlo, ¿sí? Temas muy fuertes como abuso, violencia y demás cuestiones. ¿Qué pasó? Cuando teníamos que hacer el siguiente encuentro, la escuela tuvo un problema y no pudimos ir. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Nos dijimos, no, acá quedó algo abierto que nosotros no pudimos cerrar, porque hicimos un relevamiento de cada chico con todas las cuestiones que ellos habían escrito, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos sirvió para, bueno, de ahora nosotros estamos haciendo solamente cosas para un solo encuentro, ¿sí? Porque tampoco tenemos esas herramientas dentro de lo que es el programa curricular, ¿no? Acá en la Argentina. Así que bueno, como vos mismo dijiste, estamos en lucha con eso y queremos que esto vaya a las escuelas, porque la verdad que es sumamente importante, ¿no? Sí, Mariano, por favor, de pronto nos podemos contactar, intercambiar experiencias, porque creo que esto nos ayuda también entre nosotros como profesionales a intercambiar esas redes de apoyo, ¿no? Entonces, compartir experiencias, dinámicas, materiales, ¿no? Testimonios tal vez también, y con mucho gusto, ¿no? Poder también continuar apoyándonos de esa manera. Te estoy mandando ya a todos esta guía que pueden ustedes utilizar también, que es una que tenemos en Perú del Ministerio de Educación para habilidades socioemocionales en la escuela y trabajo con familias. De pronto también es un recurso de apoyo para ustedes, ¿sí? Gracias. Desde ya voy a pedirte, con tu permiso, tu contacto para poder charlar y, bueno, intercambiar ideas y demás cuestiones. Y nada, nuevamente agradecido por todo lo que nos brindaste y, bueno, que tengas un buen día. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Yanira Oria, desde Perú, tempranito con nosotros, comprometida con esta temática, así que me parece herramientas sumamente importantes y necesarias para empezar a aplicar en el país y en muchos otros países donde esto lamentablemente no se está trabajando o hay ganas, pero no se puede llegar por distintas limitaciones y barreras. Así que siempre con un granito de arena y con estos aportes uno puede hacer una gran diferencia. Muchísimas gracias, Yanira. Si por ahí después nos puedes compartir la diapositiva que Sí, nos trajiste. sí, con mucho gusto. Muchas